Laura Cuesta es profesora, ya está aquí. Hola. Laura Cuesta Cano, te presento primero, es desde 2012 profesora adjunta de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Imparte diferentes asignaturas en el grado y también en el máster relacionadas con comunicación y marketing digital, redes sociales. Y también colabora diferentes recursos y formaciones con la institución SEC. En 2014 gestionó el diseño, la estrategia y el lanzamiento del Servicio de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid en Internet, con la creación de la página web, del sitio web y su presencia en los diferentes canales sociales. Desde entonces es la responsable de comunicación y contenidos digitales de este servicio y durante los últimos años se ha especializado en educación digital, en formación de familias, docentes y menores para el uso seguro y saludable de las pantallas y los videojuegos. Y bueno, su intervención de hoy lleva por título Menores y pantallas. Ya me decían, bueno, nos consta que ha hecho un esfuerzo titánico para comprimir todos los contenidos de los que quiere hablar en este tiempo. Me gustaría también comentaros a todos los asistentes que bueno, está habilitado el chat para que si os surge alguna pregunta para todos los participantes que vamos a tener a lo largo de la mañana, podáis formular las preguntas a través del chat y luego se las trasladaremos al final de su intervención para que pueda responderlas. Y también comentaros que estamos utilizando en redes sociales, por si acaso queréis acompañarnos y comentar y compartir el hashtag entre pantallas VLC de Valencia. Y sin más, te doy la palabra, Laura. Muchas gracias. Gracias, Laura. Fenomenal. Bueno, pues lo que quiero hacer hoy, y sobre todo el objetivo, ya que tenemos muy poquito tiempo, es dejar, bueno, pues una serie de ideas en las que luego todas las familias puedan reflexionar y puedan pensar sobre ello, incluso nos puedan dejar preguntas en el chat, ya que no vamos a poder responder a todas vía online. Y sirva un poco para luego, pues bueno, que puedan incluso debatir en casa cuando lleguen para ver todo lo que hemos hablado durante la jornada de hoy. Siempre me gusta empezar con esta frase, un poco para que entendamos que ya la tecnología a día de hoy no debe ser algo ajeno dentro de lo que es la educación de nuestros hijos e hijas. Debe ser ya, o tenemos que entenderla como algo intrínseco en el papel que juega en el día a día de la formación de nuestros hijos. Estamos ya en un mundo conectado, vivimos en un mundo conectado, nuestros hijos y nuestras hijas aprenden, estudian, se divierten con la tecnología y además en un futuro incluso trabajarán en un mundo conectado. Como decía, además esta misma semana Simona Levi, a raíz de la Carta de los Derechos Digitales, lo que tenemos es que acompañar a nuestros hijos en esta alfabetización digital, que además lo estaba diciendo en estos momentos, hace unos minutos, Beatriz, para sí prevenir todos los riesgos que nos vamos a encontrar que puede causar seguramente la tecnología, pero sobre todo también tenemos que ser conscientes de que también nos permite, con este acompañamiento y con este guiarles en el camino, que puedan aprovechar todas las oportunidades que les va a permitir las nuevas tecnologías. Si planteamos o nos planteamos en el dónde estamos, también deberíamos un poco empezar a desmitificar esto que muchas veces oímos o que incluso pensamos que nos ha pillado muy mayores, esto de la tecnología con nuestros hijos y que ya muchas veces somos incapaces un poco de asesorarles o de guiarles en el aprendizaje digital. Muchas veces seguro que muchos de vosotros a veces tendréis o os habréis visto en el momento de repasar de integrales o las derivadas o incluso los tiempos verbales cuando habéis tenido que ayudar a vuestros hijos con los deberes. Muchas veces habrá sido fácil, pero incluso a veces habréis tenido que pedir ayuda porque habrá cosas que, bueno, pues que os ha pillado pues ya un poquito lejos. Con la tecnología pasa exactamente igual. Habrá cosas, bueno, que será fácil y que os resulte más sencillo poder sentaros con ellos o con ellas para ayudarles a llevar este nuevo camino en las redes sociales o con el primer móvil, y habrá otras cosas que a lo mejor os pille un poco, bueno, pues
pues, con esa mayor dificultad. En este caso, por supuesto, hay vías y hay ayudas. Os dejamos, después, por ejemplo, de mi presentación, y estoy segura que en el resto de mis compañeros, os dejamos recursos, os dejamos webs a las que podéis acudir, muchas de ellas, o casi todas, por supuesto, con recursos, con teléfonos gratuitos, en las que podéis encontrar muchas guías, muchas informaciones para acudir, como digo, en caso de que tengáis dudas o cualquier problema que os surja en este acompañamiento, como digo, de los menores en el camino de Internet. Otra de las cosas que siempre pensamos, y que también hablaba Beatriz de ello, es que los menores, sobre todo los nacidos en esta generación, la llamada generación Z, o ya los más pequeños de la generación alfa, es que saben absolutamente todo de Internet y que saben muchísimo más que nosotros, son los llamados nativos digitales. Juan García también seguro que puede hablar de ello, porque participó en el libro que os recomiendo de los nativos digitales no existen. En el informe, además, en uno de los informes que hizo FAT, ellos mismos se creen que tienen muchísima destreza y que conocen todo alrededor de las tecnologías, no solo ya en el manejo de dispositivos, sino que conocen también todo lo relacionado con ciberseguridad, pero que tenemos que entender que aunque los menores, aunque los niños, adolescentes y jóvenes tengan esa facilidad y tengan esa destreza con los dispositivos o con el manejo de cualquier tecnología, lo que no tienen, y eso sí que tenemos mucho más los mayores y los adultos que ellos, es que no tienen ni la experiencia, ni tienen el autocontrol, ni por supuesto tienen la madurez que tenemos nosotros, las familias y los padres, para poder enfrentarnos muchas veces a los riesgos que pueden encontrar en la tecnología o en las redes sociales o en cualquier dispositivo o canal que se puedan encontrar. Por tanto, muchas veces, aunque demos un dispositivo a la edad que nosotros consideremos, no podemos darles o otorgarles esa madurez, como decía, que no tienen un niño de 8, 9, 10, 11 o 12 años. Por tanto, ese acompañamiento sí que es necesario, esa supervisión, sobre todo en las primeras edades o en las edades más tempranas, para que si se produce ese riesgo, que puede producirse, por supuesto, sí que estemos ahí presentes, acompañándoles y seamos nosotros, como decía Beatriz, las primeras personas a las que acudan para solucionar estos problemas. Porque lo que sí nos encontramos, y según este también informe de la FAD, es que ellos sí que a veces se sienten que ni los padres, ni las madres, ni las familias, ni tampoco los docentes muchas veces están ahí para solucionar estos primeros, estos primeros problemas que se pueden encontrar cuando están ante un problema en Internet que no saben solventar o cuando realmente necesitan ayuda en cualquier, duda que les surge relacionada a las redes sociales, a los móviles o cualquier cosa en relación a los dispositivos y a la tecnología. También tenemos que pensar qué mensajes nos encontramos, tanto los profesionales, pero sobre todo vosotros, las familias, en los medios de comunicación y que se transmiten en general en la sociedad. Normalmente, como suele pasar siempre, lo que nos encontramos es lo negativo. Es decir, sí que es verdad que se producen sucesos negativos y siempre, como decimos, riesgos los hay. Y podemos encontrar siempre en los medios que ha habido casos de ciberacoso, de ciberbullying, casos de sexting o de sextorsión, y esto es lo que normalmente nos solemos encontrar, como decía, en los medios de comunicación. Inevitablemente esto siempre lo va a haber, siempre va a haber estos casos, pero lo más preocupante muchas veces es cuando nos encontramos en los medios, a lo mejor estos titulares más sensacionalistas que, como decía, a veces puede impactar de manera muy negativa a los padres y madres. Y esto es a lo que a veces sí que muchas veces intento decir a las familias que un poco lo cojan con precaución. Ese tipo de noticias que a veces se encuentran en el día a día de los periódicos o los diarios digitales o la televisión o la radio. Porque sí que es verdad que con este tipo de mensajes luego muy fácilmente una madre cuando ve a su hija que a lo mejor lleva
está pues 2 horas seguidas viendo su Instagram o haciendo scroll pues por YouTube, es muy fácil que se nos vaya ese típico comentario de mi hija es adicta a Instagram, que bueno, pues que son palabras mayores porque estamos hablando de una enfermedad de salud mental y bueno, pues no tendría que ser bueno, pues descrita tan fácilmente de esa manera. Entonces, como digo, a veces tenemos que tener mucha precaución con los mensajes que nos encontramos, como digo, en los medios de comunicación. Yo, sin embargo, me gustaría dejaros este mensaje que lo dio Tim Cooks a los graduados de Stanford del año 2019, en el que hablaba de que realmente la tecnología, bueno, pues lo que hace es magnificar un poco lo que se encuentra en la sociedad analógica, es decir, como ocurre en cualquier lugar. Hay personas buenas y hay personas malas y lo que hace la tecnología, sin más, es magnificar esto. Entonces, igual que muchas veces nos vamos a encontrar riesgos cuando nuestros hijos salen a la calle y muchas veces no podemos a veces prever todos los riesgos que se van a encontrar, si se van a caer o si se van a encontrar a una persona que les pueda insultar en el parque, pues en la tecnología también ocurre lo mismo, es decir, se van a encontrar también personas, bueno, pues que no son buenas o que no hacen las cosas con un objetivo realmente o con una buena intención. Lo que pasa es que el problema de Internet es que hay muchísimas personas y hay muchas veces más personas conectadas que pueden acceder a los menores que lo que a lo mejor pueden encontrarse en la calle cuando salen en un momento dado al parque. Entonces, como decíamos, hay veces que los propios profesionales sanitarios pues muchas veces están debatiendo el hecho de que bueno, podamos hablar de un uso compulsivo o de adicción cuando hablamos de las nuevas tecnologías. Perdón, que se me dio para atrás. Entonces, por tanto, es algo que en lo que no tenemos que pensar ahora mismo las familias, sino realmente en este acompañamiento digital de los menores para prever los riesgos. Entonces, como pongo aquí un poco a modo de conclusión sobre este tema, realmente no es el problema Internet como tal, no es el problema los dispositivos, ni siquiera es el problema los niños, sino el no educarles en digital, el no educarles en esta manera, como veremos ahora, saludable y segura, para que realmente no hagan un uso más allá del ocio o del uso compulsivo o consumista de la tecnología y realmente puedan sacar provecho a esta manera creativa y emprendedora, que es lo que realmente les tenemos que enseñar a utilizar la tecnología. En cuanto a qué cosas nos preocupan de Internet en general o de la tecnología a las familias, pues si nos fijamos en el estudio que hizo en Pantallados, hay 4 cosas realmente que son las que más podríamos decir que nos preocupan a los padres y madres. De mayor a menor nos encontramos con la relación con desconocidos, es decir, que nuestros hijos e hijas puedan encontrarse a personas desconocidas, incluso que se pueda producir algún caso de grooming, es decir, que algún adulto se pueda hacer pasar por un menor de su edad y pueda acceder a ellos para luego chantajearles y pueda pedirles algún tipo de, pues de contenido sexual y puede incluso a querer quedar con ellos para tener pues algún tipo de relación con ellos. En tercer lugar, sería el ciberacoso, es decir, que a nuestro hijo o hija le puedan hacer algún tipo de bullying a través de los canales sociales o a través de la tecnología, incluso que practiquen sexting, es decir, que hagan algún tipo de envío de fotografías o de vídeos de carácter sensual o sexual, incluso, y luego pues estos contenidos se puedan utilizar o sean utilizados por la persona a la que se lo envía para luego poder chantajearle o incluso que sufra acoso, que sufra bullying por estos contenidos que luego puedan ser distribuidos en el colegio, en el instituto y pueda sufrir, como digo, acoso
por este tipo de acto que suelen hacer muchas veces los adolescentes y los menores, sobre todo en redes sociales, como puede ser Snapchat o las stories de Instagram o F3 o Ask, porque, bueno, porque son anónimas, porque el contenido desaparece o se creen que como es efímero y desaparece y no le pueden hacer un pantallazo, pues utilizan este tipo de tecnologías para hacer este tipo de acciones que, como digo, pues tienen bastante riesgo porque pueden sufrir luego este tipo de sextorsión y pueden sufrir acoso. En segundo lugar, por supuesto, el uso abusivo de las tecnologías o el uso compulsivo, la pérdida de tiempo en la que realmente pueden estar, bueno, pues perdidos en este uso muy abusivo de la tecnología o de los videojuegos, por supuesto, o del móvil, cualquier dispositivo, incluso por la noche. Muchas veces los padres tienen una ansiedad porque su hijo se acuesta con el móvil y luego se levanta muy cansado porque se han dado cuenta que está hasta altas horas de la madrugada chateando o estando en las redes sociales. Y sobre todo la sobreexposición de su imagen, es decir, que compartan información privada, que compartan su imagen y que quede esa huella digital que luego les pueda perjudicar en un futuro porque realmente no tienen la madurez de pensar lo que realmente les puede perjudicar. Hola, Beatriz. Hola Beatriz, Laura, discúlpame que te interrumpa de verdad, pero es que parece que hay algún problema con tu cámara y hay un parpadeo. Te queríamos pedir, por favor, si la puedes apagar al menos durante la presentación con el PowerPoint. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Laura, y disculpa, de verdad. Sí. A ver. ¿Así todo correcto, Beatriz? Perfecto. Vale, perfecto. Bien, gracias. Vale, entonces muchas veces, y esto lo reflexionaba en estos días, a veces lo que tenemos que hacer no es ya tanto, aunque obviamente somos padres y no podemos dejar de pensar en los riesgos, por supuesto, pero a veces tenemos que invertir a veces nuestras preocupaciones y no tanto a lo mejor preguntarnos en por qué pasa mi hijo tantas horas o mi hija tantas horas en Instagram o por qué está tan enganchado a la consola o a la Play o a sus redes sociales, sino por qué ya no juega tanto con sus amigos, por qué ya no sale a jugar tanto al baloncesto o al fútbol como salía antes, por qué ya no queda con las amigas para ir al cine, o incluso también muchas veces deberíamos como familia hacernos la pregunta de por qué ya no salimos tanto a hacer planes familiares como hacíamos los fines de semana, por qué ya no salimos tanto a comer toda la familia junta, por qué ya no salimos la familia a vernos o a reunirnos como antes, quitando por supuesto las excepciones de confinamiento que tenemos todos desde la pandemia, obviamente. Pero sí que es verdad que a veces tenemos que hacer un poco esta autorreflexión como familia, que también puede que haya influido en que nuestros hijos se hayan refugiado un poco más en los planes tecnológicos y por tanto los hayamos un poco, no digo que por nuestra culpa, pero sí que a veces les hemos dejado un poco más de lado porque nosotros nos hemos, pues hemos empezado a trabajar más o hemos empezado a hacer más planes personales por nuestra cuenta y ellos se han ido un poco alejando y han empezado a utilizar más la tecnología de manera también autónoma. Aquí os dejo una infografía para que la podáis ver, no nos vamos a detener, pero un poco cuando veáis el vídeo, para que veáis un poco que dependiendo, por supuesto, la edad que tiene nuestro hijo, desde las edades más tempranas a luego ya adolescentes y jóvenes, hay unos riesgos, por supuesto, y nuestro acompañamiento tendrá que ser diferente en cada una de las edades. No es lo mismo, por supuesto, cuando empiezan a tener contacto con la primera tecnología, cuando tienen ese primer móvil, que los riesgos van a ser mucho más grandes y ese acompañamiento tiene que ser mucho más cercano con controles parentales a cuando ya nuestro hijo tiene 14, 15 años, que ya empieza a ser mucho más autónomo si hemos hecho bien esa educación y esa mediación parental y ya, por supuesto, la confianza es mutua entre el adolescente con nosotros y nosotros con el adolescente y, por supuesto, aunque no vamos a perder nunca esa supervisión como familia a nuestros adolescentes y jóvenes, pero, por supuesto, ya será de una manera mucho más autónoma.
los dos focos en los que yo suelo decir que debemos hacer esa supervisión siempre va a ser para que haya un uso saludable por un lado y otro en un uso seguro de la tecnología. En cuanto al uso saludable, obviamente tenemos que poner normas y límites. Siempre es clave, igual que en el resto de educación que hacemos con nuestros hijos, para que, como digo ahí, ese uso esporádico, como digo, no se convierta en un uso abusivo. ¿Cómo establecerlo? Pues más que pensar en el tiempo exacto, en si mi hijo pasa 2 horas o 3 horas, pensar en algo que no hay una Biblia exacta de cuáles las horas máximas al día que debe estar, sino exactamente qué es lo que hacen con la pantalla, qué tipo de pantalla consumen. Durante este confinamiento, obviamente nuestros hijos, sobre todo los que han estado teleestudiando, han estado consumiendo muchas horas de pantalla porque han estado estudiando en el colegio desde casa. Por tanto, han estado muchas horas lectivas estudiando con el ordenador. Entonces, luego, ¿cuántas horas además han estado para su ocio? ¿Qué han estado luego haciendo? Entonces, el equilibrio es ese. Tenemos que buscar una balanza entre lo que es el ocio pasivo, es decir, las pantallas que utilizan para jugar a la Play, para estar con sus redes sociales, para navegar por YouTube, lo que es el ocio saludable, es decir, esos ratos en los que tienen que salir a hacer deporte, a salir con nosotros a pasear al perro, a hacer con nosotros la compra, a salir al campo, a salir al cine, y también ocio recreativo, creativo, es decir, que entiendan que las pantallas también sirven para buscar recetas de cocina, para ver vídeos chulos sobre música o sobre diseño, para ver vídeos sobre naturaleza, es decir, que también entiendan que la tecnología no sirve solo para un ocio pasivo. Y así entenderemos y vamos a construir esa balanza equilibrada con la tecnología. Por supuesto, también tenemos que ser un modelo para nuestros hijos en lo analógico y también en lo digital. Y como muy bien dice mi compañera María Zavala, con tecnología y sin tecnología. Es decir, con todas las cosas que os pongo ahí, cuando estamos en la mesa sin los dispositivos, cuando nos conectamos por la noche, cuando lo dejamos fuera para que se cargue fuera de la habitación, pero también para que ellos entiendan que nosotros hacemos un buen uso de los dispositivos y que vean que también nos conectamos con esa etiqueta y con educación. Y voy mucho más rápido porque ya voy mal de tiempo, te veo, Laura. Sí. Y también un uso seguro, os pongo aquí unas pautas, os las dejo en el vídeo, solo hacer hincapié en la última de ellas, que tenemos que crear ese pensamiento crítico en nuestros hijos, que lo veo fundamental hoy día, para que sepan distinguir lo que es un bulo y lo que es la desinformación cuando les llegan estos memes, estos pantallazos, que entiendan que no pueden reenviar toda la información que les llegan a través de WhatsApp o a través de Instagram y que no ayuden a viralizar esta información. Lo mismo que sepan distinguir lo que es un contenido de lo que es publicidad, algo importantísimo hoy en día para todos nuestros adolescentes y jóvenes. Perdona, Laura, perdona un segundito. Enciéndete la cámara si quieres, porque para terminar, aunque parpadee un poquito, me comentan. Simplemente ya, solamente para terminar, comentaros que lo que más nos preocupa hoy en día y lo que también tienen que estar presentes los padres y madres es, y como decía, el estudio de edades que se ha publicado en esta semana, es bueno, pues el aumento que está habiendo en estos últimos meses de las apuestas online en los adolescentes y jóvenes, que también tienen que estar un poco supervisando este tema, al igual que el acceso al porno en los menores. Os dejo aquí para que lo veáis luego cuando reviséis el vídeo en las redes sociales, un poco algunas pautas y, por supuesto, ya los sitios de referencia para que un poco podáis acudir a ellos cuando tengáis cualquier tipo de duda o de necesidad con la tecnología. Y ya, termino. Gracias, Laura. Muchísimas gracias a ti, Laura, por esta intervención súper completa, muy ilustrativa, muy interesante.